Pero si es solo un bote de pintura. No es solo un bote de pintura, ¿eh? Fíjate qué textura. Qué color, qué cremosidad. Es una pintura con estrella. Pinturas Guadier. La Casa del Pintor en Ellín. Estamos en Gran Vía 29. Explore English es una nueva academia de inglés moderna y dinámica ubicada en Ellín. Nuestro método es inmersivo para conseguir de manera natural, centrándonos en escuchar y hablar el idioma de una manera inmersiva para que el inglés sea una aventura emocionante. En nuestro centro oficial, el equipo de profesores nativos certificados prepara pruebas de Cambridge. Ofrecemos una formación desde el aprendizaje inicial hasta el C1 y la aprobación de exámenes con una tasa de éxito del 98%. Diviértete aprendiendo inglés en Explore English. En The Phone House y Photoprix cuidamos de ti y tu bolsillo, con los mejores operadores, la mayor gama al mejor precio, las mejores ofertas. Comprar un móvil ya es historia. Renting con seguro incluido. Te instalamos paneles solares y nos encargamos de todo. Fotolibro y revelado digital. Revelado analógico y gama vídeo. Regalos con foto. Fotodecoración e imprenta digital. Fotos de carnet al instante y pedidos en una hora. Ven a tu tienda de Phone House y Photoprix en Gran Vía 27 y Gran Vía 50. Y bienvenidos al programa navideño de Televisión Ellín. Feliz año, esperamos que hayan pasado pues estos días, este año hayan empezado muy bien, sobre todo en familia, disfrutando de los nuestros, que es al final lo más importante que tenemos, y les deseamos pues mucha salud y que sea muy próspero este 2023. Y vamos a empezar este año hablando con un amigo de esta casa, como no, conocido por todos, con Juan Valiente, para que nos dé unos consejos después de estos días que llevamos pues haciendo unas comidas demasiado copiosas, abusando, haciendo excesos, y para que nos ayude a mantener hábitos saludables, que no solo como propósito de Año Nuevo, sino también durante todo el año y todos los días del año que nos van a servir. Juan, muy buenas y feliz año. Feliz año y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, Juan, hacemos muchas cosas mal en Navidad, dulces, abusamos de comidas copiosas, muy grasas, el alcohol evidentemente también es algo que debemos evitar. ¿Qué consejo nos darías después de estos días que hemos pasado, y como esa gente también que se propone como para el año nuevo, ¿no?, pues reducir un poco en su dieta las grasas? Bueno, en primer lugar quería comentar que yo como formación soy cirujano y como aficionado pues llevo muchos años estudiando temas relacionados con la nutrición, con la alimentación. En definitiva, pues mi vinculación con los enfermos de cáncer durante 40 y tantos años y mi vinculación con la Asociación Española contra el Cáncer pues me ha hecho estudiar de esto. Pero yo como tal pues no soy dietista, no soy nutricionista profesional, aunque sí aficionado. Y bueno, pues esto es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Tenemos unos hábitos culturales que, bueno, pues somos así, o sea, los españoles somos así. En estos días nos desbordamos de alegría, de confraternización, se reúnen las familias, y siempre que ocurre una reunión de este tipo, pues cometemos excesos en la comida, en la bebida y tal, y esto, pues, bueno, pues somos así. Cambiarlo es muy complicado, es muy difícil, pues porque nos sale de dentro, lo llevamos en los genes. Hemos visto a nuestros abuelos, a nuestros padres vivirlo esto, y por mucho que y además lo intuimos, que todos nos pasamos, todos tenemos conciencia de que nos pasamos, de que cuando haces una cena de las que con los aperitivos ya has cenado y el plato principal ya no lo puedes probar porque ya no te entra más, al día siguiente estás como unos vendos, estás hecho polvo, estás hecho tal, y dices, me he pasado. La comida principal del día siguiente es el almas, ¿no? Sí, o alguna cosa así. Sí, todos somos conscientes de que nos pasamos, ¿no? Es decir, bueno, pues eso ya cada uno es consciente de que se pasa, y si esto es excepcional,
pues es excepcional. Lo malo es cuando la excepción se convierte en hábito. Es decir, que todos cometemos excesos, pero los excesos de forma excepcional, pues el organismo pues los tolera. El problema es cuando es el hábito, el exceso cotidiano. Ahí es cuando nuestro metabolismo, nuestro organismo, pues toma nota y se alteran todas las funciones. He notado yo, Juan, y no sé si será una locura, que con estos días tampoco intento estar malo al día siguiente, no me ha pasado ningún día, pero sí que es verdad que estos días que te juntan más, tienen más comidas, más cenas, tengo más hambre. O sea, como que el hambre me va en aumento, ¿no? Que yo no soy de comer mucho, pero estos días que llevamos haciendo, pues quizá comidas más copiosas, cenas más copiosas, tengo más hambre. ¿Eso es por algo? Tiene un fundamento fisiológico. Es decir, normalmente, además, fíjate que aunque estemos en una zona del área mediterránea, pues tú vas a cualquier restaurante y no te ofrecen una fruta de postre, te ofrecen 1000 dulces o 5 dulces, pero no te ofrecen una manzana, una naranja, un plátano o una macedonia de fruta recién cortada. Y si no, los típicos postres al centro, ¿no? Que echan también te echan chocolate, etcétera, etcétera. ¿Qué te tomas? Pues yo qué sé, pues una tarta de no sé cuántos, y luego después te tomas un café y te tomas un mantecao y un turrón y no sé qué. Claro, eso, el cuerpo tiene un disparo de insulina para metabolizar todo eso brutal. Es decir, eso que es azúcar libre, azúcar que se absorbe muchísimo, como el azúcar en sangre no puede estar más de unos niveles, o sea, estamos para que se regule así, el páncreas aporta a la sangre de forma brusca un pico de insulina para que esa glucosa, ese azúcar que está libre en sangre, se pase dentro de las células. Claro, las células con ese azúcar en exceso, si no estás en la huerta cavando o no estás corriendo en la maratón, pues al final fabrica grasas, ¿no? O sea, al final se acumula en grasas. Pero luego hay un efecto rebote. Unas horas más tarde hay un efecto rebote, que es lo que mucha gente, que cuando a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde tiene la hora dulce, le apetece un chocolate, le apetece tal, porque la insulina pega el pico, se mete todo el azúcar dentro y luego hay un pico de hipoglucemia, baja el azúcar un poquito más de la cuenta y en ese bache hipoglucémico es cuando tienes la sensación de hambre, como si no hubieras comido, aunque te has comido hasta el manso unas horas antes. Y Juan, ¿cómo evitamos esa hora dulce? ¿Cómo podemos ese pico de hipoglucemia pues, saltarlo, pero de una manera saludable? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la biología es la biología y no hay manera de evitarlo. Es decir, si tú fuerzas la biología y le metes al organismo una carga de azúcares brutal, el organismo va a responder de la única manera que sabe, es decir, teniendo una descarga brutal de insulina, y esa hora dulce pues la tendrás después, tendrás ese bache de hipoglucemia, de caída de azúcar, y sentirás hambre, aunque un rato antes te hayas comido hasta el manso. Bueno, pues utilizar la cabeza, el sentido común, es decir, comer menos cantidad, tomar menos azúcares y tomar tal. Es decir que, vamos, yo puedo explicar qué hago yo, ¿no? Pero yo sistemáticamente me tomo una fruta de postre y luego, a lo mejor con el café, pues sí que me tomo un poquito de turrón o me tomo un tal. Es decir que yo no me privo de cosas. Lo que sí que me privo es de cantidad de cosas. A lo mejor las proporciones sí que influyen. Y al final yo tengo también mi descarga de insulina, pero con menos intensidad que si te tomas un pastel y luego te tomas más cantidad. Es decir, que
que el organismo responde como responde, no sabe hacerlo de otra manera. Sí. Juan, nos quedan unos días de Navidad en los que pues, las familias aún nos reunimos, hacemos comidas, como decimos, copiosas. ¿Qué es importante hacer en estas comidas para un poco mantener la línea, no hincharnos? He leído que es importante planificarlas bien y comprar, si somos 5, pues para 5, si somos 10, para 10. No comprar de más, porque al final eso lo que hace es que comamos de más. Pero vamos, esto es, como te decía antes, usar el sentido común. El menos común de los sentidos, claro. Pero claro, cualquier señora va a comprar y dice, bueno, se van a quedar con hambre. Claro. Además, aquí en La Mancha eso está muy institucionalizado, ¿no? Que claro, te quedes ya con dices, hambre. bueno, y esta tapa, bueno, pues ya también pues parto un plato de jamón y parto el no sé qué y compro esto no sé cuántos y tal. Y a lo mejor tienes pues 10 tapas, que con las 10 tapas ya has comido y luego cuando viene el plato principal ya es que no te llega el cuerpo, ¿no? Son hábitos que es muy difícil meter la racionalidad en algo que es emocional es muy difícil, porque esas comidas ya no son planificadas con la cabeza, sino con la emoción. Claro. A la hora de planificar, Juan, quiero decir, unas carnes que sean más saludables que otras, siempre nos dices que tenemos que incorporar verduras en la dieta, en cualquiera de las comidas, incluir pescados. ¿Cómo podemos hacer una comida que sea rica y también saludable? Pues hombre... Y cocinar, ¿no? Que también claro, siempre hemos dicho que es muy importante cocinar y no comprar procesados. Eso está más claro que el agua, porque lo que compras de la industria siempre es rico en grasas no saludables y muy rico en sal. O sea, aparte de otros conservantes y edulcorantes que pueda llevar. Bueno, pues con imaginación. Es decir, tú en vez de tomarte un filete así de grande, pues puedes tomártelo la mitad y hacer pues unas verduras a añadir como guarnición, pues unas verduras a la plancha, unas verduras de no sé qué, o hacer pues unas verduras hervidas, o algo que sea sabroso, gustoso y que sabes que te va a ir mejor que tomarte un chuletón de medio kilo, ¿no? Es decir, que es pues utilizar un poco el sentido común. Y dejando a un lado, no sé, la cantidad que no sea excesiva, por ejemplo, hay carnes más saludables que otras, no sé, pavo, cordero, que estos días claro, también suelen estar presentes en las mesas. Las grasas animales, aquellas carnes grasas que son menos saludables que las carnes menos grasas. En definitiva, pues el pavo, el conejo, el pollo son más saludables, tienen un aporte de proteínas y llevan menos grasas incorporadas que otro tipo de carnes. Y hay un componente que no es nada desdeñable y es el componente medioambiental. Es decir, fabricar 1 kilo de proteína de origen de vacuno, por ejemplo, pues necesitaría unos 17.000 litros de agua, solamente pensando en agua. Luego, aparte, pues los insecticidas que lleva el pasto que ese animal come, el transporte de ese material hasta que ese animal se lo ha comido, lo que es el metabolismo de ese animal. Es decir, que el impacto medioambiental de 1 kilo de proteína de origen animal, sobre todo, por ejemplo, vacuno, es altísimo. Mientras que 1 kilo de proteína de origen vegetal, por ejemplo, lentejas, serían unos 700 litros de agua, solo pensando en agua. Es decir, y la proteína de la lenteja es de la misma calidad que la proteína de la vaca. Es decir, que aparte de que el consumo de carne, sobre todo si es procesada, se asocia con muchísimas enfermedades, el comer menos carne es bueno tanto para la salud de las personas como para la salud del planeta. Es decir, de hecho, hace 2 años, la comisión Lancet, la revista Lancet es una de las más prestigiosas del mundo,
y creó una comisión de alimentación que hizo un informe pues, exponiendo los riesgos que se ven a la humanidad a corto plazo. Por ejemplo, para el 2050, que se calcula que seremos unos 10.000 millones de personas en el mundo, y de seguir al ritmo con este modo de alimentarnos, necesitaríamos, a ver que ahora me acuerde de las cifras, pero no sé, una brutalidad de millones de hectáreas más de suelo fértil para generar productos alimenticios para seguir con el mismo patrón alimentario que ahora mismo tenemos. Mientras que si cambiamos de patrón alimentario, es decir, reduciendo a la mitad el consumo de carne y aumentando al doble el consumo de frutas y de verduras, el impacto en el planeta sería muchísimo menor. Y se dice, la alimentación en su conjunto, aquello que tiene más impacto en el cambio climático, más que el transporte, más que cualquier otra cosa que nos choca, tanto tubo de escape, pero es que estamos mucha gente comiendo. Y muchos de esos tubos de escape están en relación con el modelo alimentario que tenemos ahora mismo. La verdad es que a veces sí que es verdad que no lo pensamos y que tender a un modelo más sostenible, ¿no? Y muchas veces hemos hablado, Juan, que lo sostenible al final es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? No sé, cocinar evitando pues las carnes, un poquito de carne, guisar, hacerlo a la manera tradicional, ¿verdad? Y al fin y al cabo, lo de toda la vida casi es lo mejor. Hombre, sí, evidentemente. Es decir, yo siempre propongo las frases hechas, estas que tienen impacto, es decir, de más de mercado, menos de supermercado. Hay que aprender de nuestras abuelas, pero indudablemente estamos en una vida mucho más ágil, mucho más rápida. La población está concentrada en ciudades o en megaciudades, y donde el tiempo, las distancias son difíciles, y aplicar este modelo en un pueblo o para un jubilado como yo es relativamente sencillo, pero para una persona o una familia activa donde trabajen los dos, donde las distancias al tiempo de trabajo sean tal, si tú le dices de que tiene que tal, pues a lo mejor tiene que concienciarse mucho más. Y todo se puede hacer, es decir, que hay productos poco procesados, productos de conservas, productos de tal, o aprender a cocinar un día a la semana para tener un producto elaborado en casa durante toda la semana. Es decir, que siempre hay modos de adaptarse de forma saludable a las circunstancias. Es decir, pero lo más fácil, lo que ahora mismo la propaganda vende y lo que vende el rumbo que lleva la sociedad es casi eliminar las cocinas de los pisos y ir del congelador al microondas. Es decir, es lo más cómodo, aunque no lo más saludable. ¿Qué consejo nos puedes dar para los que hacemos eso, cocinar un día a la semana y planificarnos las comidas? Porque lleva mucha razón, con el ritmo de vida que tenemos, todo tiende, ¿no?, a usar lo más fácil, que suele ser lo menos sano, ¿no? Coger cualquier cosa, te la calientas en un segundo y te la comes, y es lo que no debemos hacer. ¿Qué tenemos que incorporar en esa dieta de todos los días de la semana si cocinamos una vez a la semana? ¿O cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que incorporar? ¿Qué cosas y en cuánta cantidad tenemos que hacer? Pues mira, hace poco les envié a mis hijos un resumen de la guía, una guía que ha editado la Generalitat de Cataluña sobre pequeños cambios para comer mejor. Y está hecho precisamente para todos, y son pequeños cambios. En definitiva, pues mira, come con agua. Fíjate, come, o sea, que la mitad de tu plato sean verduras y frutas. Come grasas
o sea, come grasas vegetales, fundamentalmente aceite de oliva virgen extra. Y abandona el resto. Toma pastas o masas integrales. Integra la fibra dentro de tu alimentación. Y toma carnes fundamentalmente sin grasas, ¿no? Come 4 o 5 veces al día, haz ejercicio físico y comparte, vive en relación. Es decir, son 4 cosas, nada más. Si es que no es mucho. Juan, en cuanto a las pastas integrales, con el arroz, por ejemplo, muy tradicional, evidentemente, una insignia de la dieta mediterránea, ¿arroz integral o...? Integral. No? Integral también. Integral. El arroz blanco, que es el que se consume, es como el pan blanco, es azúcar. O sea, yo, por ejemplo, ni se me ocurre probarlo, o sea, no lo utilizo, pero es que además, o sea, es un puñado de azúcar. El índice glucémico que tiene el arroz cocido y el que tiene el pan blanco es altísimo. Sin embargo, el pan integral pues tiene un índice glucémico medio y eso lo que te hace es que se vayan absorbiendo esos azúcares en más tiempo. Tardan más tiempo en absorberse y ese pico de glucemia, ese pico de insulina, tarda más tiempo, es menos pronunciado y no se absorbe de forma rápida. Por eso nos pasa, o conozco ya mucha gente que le pasa que después de comer arroz, al rato dice, tengo hambre. O después de comer pasta también le pasa a mucha gente, tengo hambre, al poco tiempo de haber comido. Se absorbe muy rápido, ¿no? Igual que pues, todo lo que sean hidratos de carbono simples, se absorben rápido y tal. Sin embargo, cuando están acompañados de la fibra, su absorción es más lenta y además la fibra es fundamental para nuestra microbiota. Es decir, que a partir de la fibra se generan ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales para nuestro equilibrio inmunitario, para nuestra salud, para prevenir, entre otras cosas, el cáncer. Pescados, por ejemplo. También es importante que incluamos en nuestra dieta pescado, ¿verdad? Pescado blanco mejor. Bueno, el pescado azul es rico en ácidos grasos omega 3. Y aparte del que sea blanco y azul, sí, hay que hacer referencia ahora a la riqueza en mercurio, en metales pesados, que va en el agua. Es decir, existe un principio que es el de bioacumulación. Es decir, si en el agua hay una proporción de mercurio de una parte entre 1.000.000, el plancton, las plantitas de las que se alimentan los pececitos y los crustáceos pequeños, ya concentran a 200 veces. Esos pececitos pequeños ya las concentran a 2.000. Y conforme se va aumentando en la cadena alimentaria, el tiburón o el bonito o la merluza, ¿cómo se llama? El atún y tal, que es como el cerdo del mar, pues ahí la acumulación de mercurio es mucho más alta. Yo, por ejemplo, procuro comer peces lo más pequeñitos posibles y azul. O sea, que si las sardinas costaran a 100 euros o como las angulas a 1.000 euros, dirían, hoy he comido sardinas. Pero como yo como gustosamente sardinas y boquerones, pero vamos, siempre que puedo. Pues muy interesante, Juan, como todo lo que nos cuentas. También se está muy de moda yogures probióticos que mejoran la digestión, que también nos ayudan a adelgazar. ¿Cierto, no es cierto este tema? ¿Qué hacemos con el Juan? Rollo. Es un rollo, ¿no? Son Vamos a ver, los cosas yogures, milagro, ¿no? No, milagros no existen. Milagros no hay. Milagros no existen. Punto 1. Punto 2. Los yogures comerciales que se venden, menos el natural, sin azúcar, todos llevan un montón de azúcares añadidos. Es decir, en mi casa no entran. A mis hijos ya les hacía cuando eran pequeños con una yogurtera los yogures en casa y ahora lo seguimos haciendo.
¿no? Es decir, que sobre la base de un yogur natural, y es que además no se parecen en nada No. al yogur que compras. Es decir, algo tendrá cuando se diferencia. Es decir, todo esto que te dicen de dietas milagro y qué tal y que no sé qué, Nada, todo... un rollo comercial, todo marketing. Ejercicio, 30 minutos al día más o menos, Más. o hacemos caso a los, ¿cuántos son? 10.000 pasos que dice la Organización Sí. Mundial de la Salud, o son muchos, sobre todo para personas mayores. Bueno, el ejercicio, o sea, no hay ningún fármaco, no hay nada en el mundo que tenga un efecto más beneficioso para la salud que el ejercicio físico. Es decir, no existe. Es decir, viene bien para todos los órganos y aparatos. Viene bien para todo. Es decir, de hecho, nosotros somos unos animales que hemos vivido evolutivamente en una caverna, en una cueva, y hemos sido recolectores durante muchísimos miles de años. Hemos tenido que andar todos los días para buscarnos el sustento. En los últimos 10.000 años del Neolítico descubrimos la agricultura y la ganadería y ya teníamos el pajar y el corral. Ya no teníamos que correr tanto. Ya era, aunque en fin, teníamos que labrar para cultivar el trigo, pero ya mucho menos que ahora. Tomábamos ya muchos más azúcares que el de la caverna. Y de hecho, en los restos que hay del Neolítico, hay más artrosis y más caries y más tal que en los del Paleolítico. Es decir, que eso no es así, está demostrado. Y ya en los últimos 50, 80 años, desde que descubrimos la nevera y el mando a distancia, pues ya, ahora ya sí que estamos muertos, porque tenemos una riqueza de productos alimenticios brutal y tenemos una inactividad brutal. Es decir, vamos en contra de nuestra naturaleza. Es decir, ¿qué se recomienda? Pues hacer unos 60 minutos de ejercicio diario, es decir, de andar, de moverse. Es decir, se ha puesto el límite en los 10.000 pasos, pero que pueden ser más. Depende un poco de cada edad y de cada... Yo siempre digo que no hay... Cada uno tiene que ponerse su límite de resistencia e intentar superarlo cada día, ¿no? Y depende también hay que hacer ejercicios de fuerza. Es decir, no solo andar, sino hacer ejercicios de fuerza. Uno de los signos determinantes del deterioro con la edad, de la vejez, de la senectud, es la pérdida de masa muscular. Y para retornar la masa muscular, aparte de estar bien nutrido, hay que hacer ejercicios de fuerza. Es decir, para mineralizar tus huesos, para que tu función cardiorrespiratoria funcione, tu sistema inmunitario, tu aparato digestivo, para que tu mente, para que sepas, para que puedas descansar bien, para que tal, necesitas hacer ejercicio. Y eso te equilibra como individuo. Y necesitas, aparte de moverte, andar es la actividad más común, o el nadar, el ejercicio de fuerza es fundamental. ¿Cómo lo hacemos fácil en casa, un ejercicio de fuerza? Pues muy, muy fácil. Haz sentadillas, apóyate en la pared y haz flexiones, o apóyate en una silla, haz flexiones, o cógete un tensor, una goma, y estira. Haz esto en diferentes posiciones. Es decir, es muy sencillo si se quiere hacer. Otra de las cosas que quizá hacemos, y la hacemos de manera negativa, cocinamos, vamos a intentar hacerlo bien, equilibrado como nos acabas de contar, Juan, pero añadir sal, azúcar, cocinar con más o menos, ya sabemos que hay cosas que llevan sal, aunque las compremos del mercado y todo sea fresco, y también azúcares. ¿Cómo cocinamos que sea rico, que esté salado, que sea sabroso sin abusar de la sal y del azúcar? Bueno, mira, la sal es uno de los riesgos más importantes que tenemos. Es un determinante de la salud cardiovascular y muy responsable de una epidemia que tenemos de hipertensión.
es muy difícil encontrar personas de mi edad que no se estén tomando pastillas para la hipertensión o para el colesterol o para lo que sea, ¿no? Es decir, y eso es porque de media, más o menos, tomamos los españoles unos 12 gramos de sal diarios. Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no superar los 5 gramos de sal. Es decir, ¿qué hacer? Por ejemplo, una ensalada para que esté sabrosa, pues échale un poquito de limón, échale una vinagreta de lo que tú quieras, es decir, está sabrosa, pero no tienes por qué echarle sal. Yo, por ejemplo, mi primer plato siempre es una ensalada, lo más variada posible y, por supuesto, sin sal. Es decir, aceite bien regada con aceite de oliva de calidad, pero sal cero, ¿no? Y, por ejemplo, y en cuanto al azúcar, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de tomar azúcar libre, la sacarosa, lo que se compra, es de tener cuanto menos mejor. Es decir, no más del 5% de las calorías, o sea, cuanto menos, mejor. Es decir, yo procuro no tomar prácticamente nada de azúcar. Yo me he acostumbrado, por ejemplo, al café. Lo tomo sin azúcar y está más sabroso, está mejor. Yo también. ¿No? Y me gusta más. Que sí, cada vez me gusta más el café. te gusta más. Bueno, pues si te acostumbras, es decir, a hacer pequeños gestos, aparte de que ahorras calorías vacías, ¿no? Pues estás haciendo que tu organismo no tenga que responder de forma aguda a una hiperglucemia brutal, ¿no? Es decir, y es ir ahorrando de aquí y de allá, porque si sigues la inercia por donde la industria te lleva, pues vas por mal camino. Le llenas el bolsillo al industrial, pero tu salud te la perturbas. Y como nos acabas de contar, Juan, sería interesante que primer plato que hagamos de cualquier comida sea algo saludable y saciante, como por ejemplo, en este caso que nos has dicho, una ensalada, un caldo de verduras, algo La así. ensalada. La ensalada. La ensalada. Si ve el plato en comida y en cena, una ensalada. Lo más variada posible. Es decir, se recomienda porque al final lo que hacemos cuando comemos es que alimentamos a los organismos que tenemos en nuestra tripa. Y del equilibrio de esos organismos depende nuestra salud, de forma absoluta. O sea, eso está así demostrado. Y cuando más variedad de alimentos tú le des a tus microorganismos, más riqueza, más variedad tendrás y mejor te van a funcionar. Pero no vale tampoco hacer una ensalada de estas que vemos con queso, mayonesa, pechuga rebozada. Bueno, ahí estamos engañando a la ensalada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si la haces como plato único, bueno. O sea, si todos son cuestión de proporciones. Claro. Es decir, que hay muchos días que sí, que nos hacemos una ensalada como plato único, ¿no? Y a lo mejor pues lleva un huevo cocido, o lleva queso fresco, o lleva tal, pues le echas dátiles, o le echas tal, o le echas, bueno, aparte pues de que lleve maíz, que lleve zanahoria, tomate, aparte de las componentes habituales que suele haber, ¿no? Pues lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, pues a veces, o sea, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. No sé, pepino, que es muy común por la zona. Pepino, y cosas de temporada, fundamentalmente. Es decir, que cuando hay granadas, pues granadas. Cuando hay, bueno, ahora manzanas tenemos todo el año, pues manzana. Es decir, la ensalada admite cualquier cosa que pase por la cocina y que tal, pero que no esté, o sea, procesada y que esté con el producto fresco. Es decir, cualquier cosa que admite. Es decir, la imaginación es el límite. Superalimentos, Juan. Es cierto, existen superalimentos, no existen. No sé, estoy leyendo que es importante. La alcachofa, por ejemplo, comer alcachofa, ajo, la cebolla también es bastante interesante. ¿Es cierto o no? O al final lo que tenemos que hacer es comer de todo. Existen alimentos que que aportan nutrientes
que son interesantes para la salud, y esto comercialmente pues se les ha puesto una etiqueta, superalimentos, ¿no? Pero en definitiva son pues, alimentos de siempre que deberíamos de utilizarlos como complemento de tal. Es decir, me he dejado antes, por ejemplo, los frutos secos, pues emplearlos en la ensalada o emplearlos, ¿qué tal? Pues las nueces, te dicen, esto es un superalimento. Sí, es una fuente de omega 3, de omega de fibra y tal. Las almendras, pues un superalimento. Pues sí, de acuerdo. Pero que si tú lo piensas, todos los productos que la naturaleza nos ofrece son superalimentos. Y una ensalada de esas es ya el colmo, un superalimento. Es decir, pero yo creo que esto es más marketing que otra cosa. Es decir, no hay varitas mágicas ni un producto que tomando de eso te va a librar de otras cosas. La vida es un equilibrio de muchas cosas y si tú tomas mucho de algo pero dejas de utilizar otra cosa, pues vas cojo. Claro. Juan, muchísimas gracias. Ojalá y podamos seguir o sigamos tus consejos, que evitemos la comodidad y esas comidas rápidas preparadas, etcétera, etcétera, y utilicemos más el sentido común y la cocina, dediquemos más tiempo a cocinar y con cosas ricas y saludables, que además no hace falta irnos muy lejos porque tenemos una suerte que vivimos en el campo y tenemos productos frescos. Aquí y muy tenemos cerca. Un mercadillo que es un lujo asiático. O sea, ir al mercadillo y ver la variedad, cantidad de frutas que tenemos a nuestra disposición. Tú viajas un poquito por el norte de Europa o bajas tal, y ves que te venden pues, los tomates o las manzanas o los tal en unidades y a los precios que está, y dices, joder, pues si es que esto es un lujo asiático. Lo que pasa es que como lo tenemos próximo, a lo mejor no lo sabemos valorar. Lleva razón, no lo valoramos lo suficiente. Juan Valiente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y nosotros continuamos más aquí en este espacio navideño de Televisión Ellín. Continuamos una breve pausa y seguimos, no se vayan.